Mira, por ejemplo, este apartado, atención a la diversidad, empezamos con una frase bonita, que de hecho es la que tengo puesta yo de cita para este webinar. Después hablas pues, de elementos legislativos, qué definición hacen de diversidad o qué dice la legislación, alguna definición de algún autor también, o qué es lo que dice la ley, y nombras, por supuesto, los elementos legislativos. Aquí ya vemos la orden del 25 de julio y las instrucciones. Después, a nivel general, cómo tú en tu metodología, en tu forma de dar clases, respondes a cualquier necesidad de cualquier alumnado. Pues, por ejemplo, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, ¿vale? Aquí aparece bastante escueto. Y después, cuando trates tu acné, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo exijo, cuando entramos en el subapartado de atención a la diversidad de mi alumno con necesidad específica de apoyo educativo, necesito, primero, información sobre él o sobre ella, cómo es, porque no puedes dar información por el trastorno que tenga. Puede tener TDAH y sacar buenas notas, o puede tener TDAH y tener hiperactividad o no tener hiperactividad. Necesito las características, relación con la familia, qué nivel curricular tiene dicho alumno en el aula, cómo se comporta, si tiene área suspensa o no tiene área suspensa, como si tu compañero a ti te pregunta, oye, ¿qué tal con este alumno? ¿Cómo te va? ¿O cómo es? Lo que tú le explicarías debe de quedar ahí. Y después, las actuaciones que tú tienes o que tú llevas a cabo con dicho alumno o alumna. Por un lado, las actuaciones todo lo que he explicado anteriormente de la ley, medidas, programas, metodologías de las instrucciones y demás, lo que tú llevas a cabo con dicho alumno. Y después, a nivel pedagógico, por ejemplo, a nivel legislativo, pues este alumno sale 2 sesiones a la semana con la especialista de pedagogía terapéutica. Recibe apoyo 2 sesiones a la semana en el aula. Y ahora, ¿qué haces tú? Ya, no lo que dice la ley de horas y de PT y demás, en el aula. Pues lo siento cerquita mía, un alumno que tiene un problema auditivo, lo siento cerca mía, tengo siempre contacto visual con él o con ella para saber que comprende la tarea, o hay millones de casos. O no lo obligo a verbalizar nada si él o ella no levanta la mano por temas de timidez y demás. Utilizo una economía de fichas, utilizo metodologías basadas en aprendizaje cooperativo para integrarla en el grupo, le doy roles específicos de responsabilidad para integrarlo en el grupo y motivarlo de cara al aprendizaje, y así podríamos no acabar nunca estableciendo ya no medidas legislativas, lo que la ley te dice, sino medidas pedagógicas, que son realmente las importantes que haces tú en el aula con ese alumno para que dicho alumno, que es lo que tenemos que hacer, alcance el currículo educativo. Incluso tanta es la información que quiero dar del alumno que yo recuerdo en mi programación que tenía puesto directamente, como está en esa. ¿Qué pasa y qué hacer? ¿Qué le ocurre? Pues un alumno que tiene una malformación en su mano derecha por un accidente. ¿Qué le ocurre? Pues le ocurrió esto, informo. ¿Y ahora qué es lo que yo hago? A nivel oficial, pues recibe apoyo. Y a nivel pedagógico. Eso a nivel pedagógico se verá muchísimo mejor cuando, no escrito porque no vas a tener espacio, pero sí cuando hagas la exposición oral y puedas adaptar materiales, adaptar metodología y explicarle al tribunal cómo tú a dicho alumno le adaptas el currículo, adaptas tu forma de enseñar, tus materiales, tus actividades, para que pueda alcanzarlo, para que pueda seguir el ritmo normal de clase. Antes de cerrar, quiero hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Atención a la diversidad. Al margen de la historia, de los niveles de concreción y de la ley, lo importante, que imagino que el 90% había accedido al webinar por eso, ¿cómo tiene que aparecer la atención a la diversidad en mi programación didáctica? Ocupará aproximadamente unas 2 carillas. Previa referencia a la ley, previa referencia a la legislación educativa, que habla de la diversidad y de su definición, autores y demás, voy a dividir la atención a la diversidad en 2 partes. La primera, ¿cómo atiendes a la diversidad general del alumnado? Cuando un alumno se desmotiva, cuando tiene algún problema concreto, pues actividades de refuerzo, actividades de extensión, actividades motivantes, actividades, no lo sé, para recuperar los aprendizajes, para los que se desmotivan, etc. Esa es la primera. Y la segunda, ACNEAE, mis alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Ese alumno con esa etiqueta, y quiero información de qué es lo que le pasa, características de él o de ella, y por otro lado, tu respuesta a dicho alumno, bien sea con medidas y programas oficiales que te ofrece la legislación educativa al respecto, o bien con tu valía como docente para poder aplicar metodologías, actividades que haces con ese alumno o con esa alumna. No olvidemos, que ya lo dijimos
bueno, Miguel se encargó de decirlo bastante bien en el último webinar, que no por poner muchas cosas está bien. El cuidar la presentación, no por poner mucha información del ACNEAE va a estar bien, sino que la información entre bien por los ojos. Utilizar infografías, utilizar que la información, que no escribáis tanto, sino que quede muy claro los apartados, los subapartados que hay, la estructura de la atención a la diversidad, ¿vale? Además, el tener una buena atención a la diversidad de la programación te va a dar muchísima riqueza para poder aplicarlo a tu exposición oral, y el dominar la atención a la diversidad como concepto te va a dar también muchísimos ases, sobre todo para poder responder a los supuestos prácticos también, porque en los supuestos prácticos a veces no te especifican que hay un ACNEAE, pero tú puedes ponerlo, tú puedes en tu contexto educativo, que lo vas a poner obligatoriamente en el supuesto práctico, decir que dentro de tu grupo clase hay un alumno con esto. Y en la práctica, en la resolución práctica de dicho supuesto, dar respuesta a dicho alumno o alumna. Si eres capaz de hacer eso, vas a estar demostrando en el tribunal, porque al final este es un proceso de demostrar, es un proceso de selección, siempre lo digo, donde te van a seleccionar a ti y no a otra persona porque consideren que tú eres mejor y que tú te lo mereces. Y el hacer cosas que los demás no son capaces de hacer, o el demostrar conocimiento, manejos y técnicas y respuesta educativa que otras personas no pueden, te va a hacer diferenciarte un poco del resto. Entonces, el dominar la ley, el dominar la diversidad, el dominar la práctica educativa, los juegos, siempre van a ser elementos súper potentes que vas a poder utilizar siempre, como saberse muchos juegos. Eso es oro. Nosotros estamos creando ya un webinar para el curso próximo que se llama Gamificación del Aula, que son por habilidad lingüística, por el reading, listening, speaking and writing, en inglés y en francés, juegos súper chulos o súper típicos para que tengáis una batería de juegos que aplicar. Quien tiene en mente cientos de juegos, cuando le venga un supuesto práctico, va a poder tirar de los hilos que necesita de manera mucho más sencilla que quien se sabe solamente 2. Y nuestra función como preparadores es esa, no solo motivar, sino dar recursos. Dar recursos. Y la atención a la diversidad es un recurso muy potente, porque está de moda y porque atención a la diversidad somos todos, y porque además el tribunal lo va a valorar de una manera bastante positiva. Yo diría que después de la metodología es el apartado más importante de la programación. La metodología ya se lleva la palma porque ahí es donde no escatimamos en número de páginas. Te puede ocupar la metodología tranquilamente 5 carillas o 6 carillas, que no pasa absolutamente nada, porque es tu gran oportunidad de brillar, de meter recursos metodológicos innovadores, capturas de pantalla, fotografía, de meter recursos que en los objetivos didácticos o los criterios de evaluación te va a resultar bastante más complicado. Y no buscamos, y soy súper insistente en eso, un documento técnico, ni un documento denso ni teórico. Buscamos un documento atractivo, práctico, visual, un documento que quiera la gente comprar, un documento que entre por los ojos, ¿vale? Y no porque la atención a la diversidad sea importante y un poco teórica, la tenemos que hacer así en la programación.